Bueno, tenemos temas muy importantes. Tenemos nada más y nada menos que la visita del presidente del Congreso. Y luego vamos a hablar también de otro tema más, que es esta modificación de algunas reformas del Código Procesal Penal, por ejemplo, el artículo 245, que va a significar que muchas personas hoy detenidas logren su libertad. ¿Y con qué criterio sería lo interesante? Más o menos alrededor se calcula de 4.000 presos libres. Entonces, obviamente también hay temor de la población al respecto, entonces tenemos que hablar bien a ver de qué se trata, con qué criterio, quiénes, etcétera, etcétera. Está con nosotros, como les decía, el presidente del Congreso, Blas Llano, del PLRA. Gracias por venir, senador. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación después de un tiempo. Cierto. Y un saludo cordial a la teleaudiencia. Bueno, Blas, finalmente, presidente del Congreso, ¿cómo fue este acuerdo en el Senado? A ver, ¿fue cumpliendo el acuerdo que se inició, digamos, con este periodo? ¿Hubo otros componentes del acuerdo? Contame. Sí, un acuerdo que permitió que en el primer año de este periodo constitucional legislativo fuera el senador Beto Velar como presidente del Senado y del Congreso, y este segundo año a un senador del Partido Liberal Radical Auténtico, y bueno, la bancada decidió darme su confianza y finalmente fui candidato de la bancada con el apoyo de las dos bancadas de la ANR. Ahora, porque viste que está la interna de tu partido, ¿verdad? Así es. En relación a ¿cómo conseguiste? La bancada liberal está compuesta por cuántos llanistas, para llamarla así, porque es más fácil para la gente, y cuántos efrainistas. ¿Cuánto a cuánto están Nosotros, dentro de la bancada el partido liberal? logró incorporar 13 ¿Cuánto? senadores. 13. Y después con la renuncia del senador Jorge Oviedo Mato, asumió un liberal más, que es el senador Abel González. Entonces somos 14, ¿verdad? 14. ¿De los cuales? De los cuales en un principio integramos la bancada A 9 senadores, sí, y 5 la bancada B. La A es la nuestra. Es la de ustedes. Sí. Y y bueno, al B. salir el senador Dionisio Amarilla quedamos nosotros en 8. Y al incorporarse Eusebio Ramón Ayala quedó la bancada B en 6. 8 y 6, ¿verdad? Así es. Pero cuando vos decís mi bancada, te referís a los 8. Sí, porque yo integro esa bancada, sí. Claro, no a la bancada liberal, digamos, porque la bancada liberal en general no entró en este acuerdo. No, nosotros somos la bancada A del Partido Liberal. Ya sé, pero te quiero decir, toda la bancada... No, toda la bancada no, la bancada B del Partido Liberal no entró en el acuerdo. No entró en el acuerdo. Pero sin embargo, te pregunto, sí, ¿no habían entrado todos esa vez en el acuerdo, Blas? ¿Te acordás que al principio, digo, ¿verdad? Cuando se inició el periodo, cuando finalmente se acuerda que en el segundo periodo les va a tocar a ustedes, a los liberales, ahí no estaban todos? No, porque cuando nosotros intentamos aglutinarnos en una sola bancada, sí, y a pesar de reiteradas invitaciones a todos los miembros de la bancada que fueron electos por el PLRA, algunos colegas ya en un principio no asistían a las reuniones y bueno, digamos que se autoexcluyeron de la mayoría de la bancada, porque en la bancada, que en principio éramos 9, éramos apenas 4, digamos, de nuestro sector interno, y después otros compañeros y compañeras que habían ingresado por otras listas, que en su momento para las presidenciales en las internas le acompañaron a Efraín Alegre. Y bueno, ¿y por qué no puede haber una bancada de tu partido? Porque ustedes hoy tienen mayoría, entonces ellos no quieren someterse a la mayoría, porque viste que yo siempre discuto eso con los liberales y también con los colorados cuando están en crisis, digamos, en el sentido siguiente. La mayoría siempre dice, no, pero ellos se tienen que disciplinar a lo que decide el partido, siempre y cuando vos seas mayoría en el partido, ¿entendés lo que te digo? Y cuando sos minoría, reivindicás el derecho a las minorías, ¿verdad? Entonces, ellos en el partido, digo, Efraín Alegre y su gente, cuando son mayoría en el directorio, entonces ellos dicen que ustedes tienen que hacer lo que el directorio decide. Pero si ellos se juntan en la bancada y es una sola bancada, ustedes van a ser mayoría en la bancada. Entonces ellos van a tener que hacer lo que ustedes deciden, digo, de mayoría.
¿verdad? Entonces por eso no se quieren integrar, digamos, a la bancada, me imagino. O sea, es increíble cómo se prostituyó todo esto de las mayorías y las minorías y también el ser orgánico al partido. Porque cuando uno es minoría, es inorgánico y dice, bueno, las minorías. Cuando es mayoría, quieren que todos se sometan a esa mayoría. Entonces, a ver, ¿cómo resolver esto, Bueno, Blas? en primer lugar, esto se da en los dos partidos tradicionales, Claro, en los sí. partidos grandes, donde digamos el número de senadores o de diputados es mucho mayor, digamos, al resto de los partidos, con respecto a los partidos minoritarios, ¿verdad? Y en un partido democrático como el Partido Liberal, nuestros propios estatutos reconocen la coexistencia de corrientes de opinión y de movimientos internos. Y últimamente no existe el diálogo, o por lo menos no se intentó siquiera el diálogo, la conversación, a los efectos de definir una hoja de ruta para tratar de caminar todos juntos en un mismo sentido, ¿verdad? Imagínate vos que nosotros salimos de unas elecciones nacionales presidenciales donde el partido pierde las elecciones y hasta este momento, transcurrido ya más de un año, ni siquiera hubo una reunión de análisis, de autocrítica, de ver en qué se acertó, de reflexión en qué se acertó, en qué se erró, ¿verdad? Entonces es difícil de esa manera estar en una supuesta línea partidaria que nosotros desconocemos, ¿verdad? Porque no somos obviados olímpicamente. Y no solamente eso, sino que somos amenazados de que se nos va a echar, de que se nos va a expulsar, etcétera, etcétera. Y en el Partido Liberal eso es muy difícil, ¿verdad? Siempre estuvieron presentes los movimientos internos, pero siempre se recurrió al diálogo, a las reuniones del comité político, y las reuniones del directorio eran reuniones donde se debatía, donde había posturas encontradas, pero siempre se encontraba una alternativa, digamos, que permitía la unidad en la diversidad del PLRA. Aparte, cuando varias veces en realidad ya amenazaron en expulsarlo a los llanistas porque no se sometían a la línea partidaria, digamos, ¿verdad? A mí hasta me puede llegar a parecer bien en el sentido que si el partido en el directorio, o ¿cómo se llama? El comité político. El comité político o en el directorio, deciden, vamos a suponer, apoyar la derogación del artículo 245 del Código Procesal Penal. Y esa va a ser la línea del partido, ¿verdad? Y la verdad que lo ideal es que todos vayan y voten lo que se debatió en el partido. Pero eso sí es un partido con vida orgánica. Así mismo. ¿Verdad? Eso significa que se debate, que se vota, ¿verdad? Y que entonces vos llevas adelante. Pero no que cuando, como te digo, sos minoría, no importa el derecho a pensar diferente. A nosotros nos llega una hojita del presidente del partido el día de la votación de cualquier proyecto y nos diga vota acá o vota allá, ¿verdad? Claro, eso no. Y con todo respeto, eso no es una forma de que actúe un partido democrático, ¿verdad? Así es, o sea, imponiendo las ideas, ¿verdad? Tiene que ser lo más democrático en la discusión y luego en la decisión golpear todo con un mismo punto. Pero te diría que a pesar de eso, en la mayoría de los proyectos nosotros votamos casi siempre de manera conjunta, el bloque liberal, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Claro. Son más las coincidencias que las diferencias. Pero las reglas hay que hacerlas antes. Hay que establecerlas. Hay que establecerlas y estar todos de acuerdo. Así mismo. Que esa va a ser la regla, entonces te sometes. Así mismo. Pero no de otra forma, digamos, amenazando con expulsión. Eso, digo, qué increíble cómo no se dan cuenta muchas veces que lo que haces en realidad te daña a vos mismo, o sea, vos como partido, a vos como persona. Lo mismo digo con el tema de los taxistas, les digo yo. No vayan más a hacer de esta forma, porque ustedes en vez de lograr la solidaridad de la ciudadanía, ¿verdad? Están logrando cada vez alejarse más de la ciudadanía y que le tengan bronca. Ahora escuché, por ejemplo, de que una empresa de transporte del interior, que tiene que entrar y salir de Asunción porque ese es su trabajo, digamos, está amenazando con atropellar a los taxistas si es que le cierran las calles o le imposibilitan, digamos, la entrada o la salida de Asunción, porque tienen que hacer llegar sus pasajeros a la terminal. Y luego tienen que alzar pasajeros a la terminal y volver, digamos, a su lugar. Tu medida de presión o lo que hagas, cuando te perjudica a vos mismo, pues es ridículo. O sea, entonces eso le está pasando al Partido Liberal, ¿verdad? Las cosas que están, el mal manejo partidario le está haciendo mal al partido y por lo tanto a cada uno de sus dirigentes, porque todos van a necesitar
del partido a la hora de la verdad para volver a ser candidatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ojalá le puedan poner un corte y llegar a algún tipo de acuerdo sobre algunos puntos, no hace falta estar de acuerdo en todo, mismo. ¿verdad? Bueno, vamos al Senado porque realmente de escándalos en escándalos, lastimosamente en estos últimos meses, y uno de los protagonistas de ese escándalo, o por lo menos de varios de ellos, fue protagonizado por un senador que es Payo Cubas, ¿verdad? Y van cambiando los otros senadores con quien Payo Cubas se pelea. Jenny nos va a presentar, perdón, un informe. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y al senador Blas Llano. Gracias por acompañarnos. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre los temas que les proponemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta en Twitter y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello y también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola. Tengo un vestido negro, parte de la colección otoño-invierno de la línea de Segolén de Tinola Borbón. Ahora sí, vamos a este informe. Mañana el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Senadores, se reúne. Allí ellos deberán resolver si sancionan o no a los senadores Enrique Riera y Payo Cubas. En este informe, lo que dijeron, mejor dicho, esta mañana, ambos senadores y, por supuesto, lo que sucedió el jueves pasado en la sesión ordinaria del Senado. Esta mañana, el senador Enrique Riera solicitó por medio de una nota dirigida al presidente del Senado, Blas Llano, que lo sancione por la pelea que protagonizó junto a su colega paraguayo Cubas en la sesión ordinaria del jueves último. El legislador reconoce su inconducta y asegura que acatará la decisión que fuere tomada. Por otra parte, el senador paraguayo Cubas dijo que él no puede ser sancionado, ya que no agredió físicamente a nadie. Yo estoy en campaña para ser un dictador en Paraguay, para poner las cosas en orden y fusilar a los Riera, a los Zavalas, a los Viersis, a los Sucolillos, a los Cartes, porque han matado mucho más gente que el EPP. Esa es mi campaña. Recordemos cómo se inició todo el jueves pasado en plena sesión del Senado de la República. Pido, señor presidente, formalmente que mis colegas, si están de acuerdo, autoricen a través de la presidencia del Congreso a enviarle una nota con membrete, con sello, a cada una de las dos afectadas de desagravio y pidiéndole disculpas por el hecho que pasó, y solicito que esto se ponga a consideración porque no tiene demasiado procedimiento. Quienes están a favor votaremos por esa nota y sentaremos este precedente. Cada vez que alguien venga invitado por el Senado Nacional y sea maltratado sin razones, insultado, pues estas personas son mujeres, tienen hijos, tienen familia, tienen amigos, y no hay derecho que nadie viole el respeto de nadie, y mucho menos en este recinto, presidente. Yo no tenía previsto absolutamente tocar este tema, pero ya que el ícono de la moral republicana, Enrique Riera, el que fue a pedirle a Raúl Cubas $70.000 en el año 99 en Bruicharoga con mi primo, Tiki Cubas, y no se le dio la plata para que su padre se vaya a operar a Buenos Aires, se enojó y votó en el juicio político en contra de Raúl Cubas. Ese es el baluarte de la moral que viene hablando acá de defender a las ladronas, delincuentes que están en la Corte Suprema de Justicia. El que se pichó porque no se le dio $70.000 al Estado. Uno, él siempre habla que yo le violé ya a alguien. Ya que es tan macho para defenderle a estas delincuentes, ¿por qué no me dice a quién le violé, por ejemplo? Dos, podría eventualmente yo considerar una leve disculpa si él se disculpa con mi primera señora, Sadi López Lomán, cuando dijo de que ella tenía un macho a quien yo le maté. Es el que defiende a las mujeres, Ina. Ahí está, un pelele que no se va a poner de 4 a Carter, le va a cobrar antes primero para que le... Yo pido que conste en acta mi oposición al pedido del ícono
antiestronista que nunca se fue preso, que le robaron la estancia a su tía acá, Enrique Herrera, el que se pone de 4 a carta y le cobra otra vez encima. Chaucha y palito. Gracias, presidente. Gobernaciones que a veces, de acuerdo a los gobiernos de turno, tienen preferencia y otros tienen retraso. Presidente, Entonces, lo que hijo de puta. yo sugeriría... No, pues. Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. Es cierto. Enrique, tranquilo, por favor. Tranquilo. Señor senador, no, por favor. A los guardias le pedimos, por favor, Tranquilo. ¡Hijo de puta! Esto es lo que no merece. 70.000 ¡Pero dólares. anda al carajo! Anda, tu padre le robó a tu tía la estancia. Tu padre le robó a tu tía la estancia. Y eso es cierto. Y le pediste a Raúl Cuba 70.000 dólares en presencia ¡Ni maricón! de Tiki Cubas. ¡Soltame a De ver, Tiki carajo! Cuba le pediste. De Tiki Cuba le pediste. ¡Soltame a ver! De Tiki Cuba le pediste. ¡Soltame! Presidente, yo no le estoy tocando. Yo te voy a romper la cara y todo. Rompeme la cara, vení. ¡Harto estoy! Vení, rompeme la cara. ¡Soltame! Soltale. Vení, rompeme la cara. Porque es cierto lo que te dije. 70.000 dólares le pediste a Raúl Cuba. En presencia de Tiki Cuba en Brudicharoja. Es cierto, es cierto. ¡Bájate! ¡Carajo! ¡Señora! ¡Vos acabas de meter una trompada, carajo! Es cierto. ¡Cobarde! ¡Me acabas de pegar a mí, carajo! La verdad duele. Ladrón. Afuera sí vamos a encontrarnos. Acá adentro yo vivo de mi sueldo, ladrón. 70.000 dólares. 70.000 dólares. 70.000 dólares. Eso, por eso votaste en contra de Raúl Cuba. Venía afuera, maricón. Pero anda. ¿Y sabes por qué estás celoso? Porque tu suegro me quería más a mí que a vos. Venía afuera, maricón. Estás celoso porque Pachón me quería más a mí que a vos. Por eso estás celoso. Vení, te voy a arreglar. Pachón me quería a mí más que a vos. Por eso que me dio a mí todo lo que es importante. ¿Que a vos te molesta? No respeto un carajo. ¿Y creo que no voy a respetar ese ladrón? Vení. Anda a ponerte de cuatro de cártel. Vení, te voy a Anda a dar. ponerte de cuatro con cártel. Vení, pegame. Vení. Que lo judo. Cojudo de cártel. Soplanuca de cártel. Soplanuca de cártel. Si nadie te ataca. Y nadie lo ataca. Soplanuca de cártel. Vení, pegame. Allá afuera te voy a encontrar. Vení. Ladrón, 70.000 dólares. Ladrón, anda a robarle la estancia a tu tía. Que la robaste. Le robaste. Esto es lo que se diría la crónica de una reacción anunciada. El senador Enrique Riera ya había advertido en varias ocasiones que estaba a punto de perder la paciencia con su colega de Cruzada Nacional. Yo no le tengo miedo a este personaje y la verdad es que todos hacemos un acto de autocontrol para no devolverle, no digo ni siquiera físicamente, porque si jugué el rugby es por algo, verbalmente no le devolvemos los insultos, porque se ha metido con mi padre, se ha metido con mi familia, me negó que he trabajado en el Mopoco, fui presidente de la Juventud del Mopoco cuando él, quién sabe en qué estaba. Tiene que explicar algunas cosas mucho más profundas de su familia que yo no voy a entrar. Y lo que yo pretendo con esto, mi querido presidente, es que él elija sus batallas o elija a sus adversarios. Porque a mí, si me busca, me va a encontrar. Hace poco más de un mes que el senador Payo Cubas se reincorporó al Congreso después de haber sido sancionado por inconducta con 60 días de suspensión sin goce de sueldo. El legislador de Alto Paraná es conocido por sus arrebatos, improperios y trato hostil. Así se comporta Payo Cubas en el Senado. Vos le vas a cobrar 10 millones de guaraníes a cada uno que estuvo ausente. Chato a Púa. Eso es lo que vas a hacer.
10 millones de guaraníes a todos los que estuvieron ausentes. Porque si no sos cómplice de esta situación. Usted es un delincuente, un loco. Eso es lo que usted es. ¿Escuchó? Eso es lo que usted es, un delincuente. Un delincuente bandido con su hijo gastando 500 millones al mes en Londres. Querés discutir, andate a tu banca y discutir ahí. ¿Cómo tiene que ser? Andá a discutir allá, vos estás en mi banca. Andate a tu banca y discutir en tu banca. Te aposté 1000 guaraníes y no querés aceptar, ¿sabes por qué? Porque vas a perder. 1000 guaraníes. Usted no le puede tocar a un senador, carajo. Usted no le puede tocar a un senador. Por favor. Inútil. Usted no me puede tocar. ¿Quién es este? ¿Quién es? Que se lo retira acá. Que se lo retira acá. ¿Quién es? No. Nombre. Es la asistente de Lugo. Es la asistente de Lugo. Inútil. Estos son tus asistentes que protegen a tus amigos. Vos sos un tarado. Vos sos un tarado. No, Pancho, inútil. Y yo soy un show, yo soy un pobre payaso de un circo, ¿verdad? Imagínate, ahí está la senadora Zulma, entró con 80 años y ahora tiene prácticamente 30, ¿verdad? Ni se te ocurra, Payo, por favor. Ni se te ocurra. Qué lamentable, de verdad, qué lamentable, sobre todo habiendo tantas cosas pendientes, ¿verdad? Donde los políticos tendrían que discutir el tema de la pobreza, cómo acabar con la pobreza, cómo mitigar por lo menos la pobreza, la seguridad, el tema de educación, salud, dar este tipo de actuaciones totalmente bochornosas. Yo entiendo, por ejemplo, que la gente efectivamente esté absolutamente desilusionada de los políticos. ¿Y qué pasa? Es contradictorio porque Payo Cubas, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pero él representa a mucha gente que le tiene bronca a la gente. Probablemente hay mucha gente que le tenga bronca a los políticos, ¿verdad? Entonces, te reís y eso cuando le hace algo con quien vos no simpatizás, ¿verdad? Pero después le hace a todo el mundo. O sea, al principio, inclusive, los medios de comunicación, ¿verdad?, le daban bastante manija a Payo Cubas, ¿verdad? No solamente manija en términos de pasar lo que hace, sino que había también cierto apoyo implícito, porque les resultaba simpático. Pero ahora que le quiere fusilar a Bierzi, a Sucolillo, a Cartes, ¿verdad? Me imagino que los medios ya no simpatizarán los dueños tanto con Payo Cubas porque le quieren asesinar. No, él no solamente a el dueño, a los Bierzi, los Sucolillo, los Cartes, los Rieras, o sea, le quiere matar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece increíble porque si un ciudadano común hace una amenaza de muerte, ¿verdad?, y de fusilamiento, mismo la gente del EPP, digamos, o sea, hace los 30 años de cárcel tienen o más, ¿verdad? Pero sucede que cuando un tipo como Payo Cubas habla de esto, o nos reímos o si no, no sé. O sea, de verdad, a mí me asombra y como dijo Enrique Riera, es un acto de autocontrol de muchos senadores porque ¿por qué vas a aceptar los insultos de un tipo? ¿Por qué vas a aceptar los insultos? ¿Verdad? Y llega un momento que uno no tiene sangre de pato, ¿verdad? O le insultas también o le cagas a patada, efectivamente, ¿verdad? Porque es así. O sea, no me provoques, ¿verdad? Entonces, vos como presidente del Congreso, ¿qué decís a todo esto, Blas? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué más tiene que pasar, digamos? Y yo lamento mucho, Mina, vos empezaste diciendo que es lamentable. Y efectivamente es lamentable habiendo tantos temas importantes, tantos problemas que le aquejan a la ciudadanía en materia social, en materia económica, cultural, en fin, en muchos aspectos que hacen a la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Y de repente que se esté dedicando tiempo a los insultos, a los improperios, a las agresiones verbales, bueno, ya también ya llegando a agresiones de carácter físico, violento, porque
lo del jueves, porque esto fue el jueves, no fue el único episodio. No. Hemos visto también Por eso, el tema de tirar las botellas, vasos de vidrio, ¿verdad? O sea, digamos una agresión física también a un funcionario de la Cámara de Senadores, el asistente del senador Lugo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, derramar agua al senador Galaverna, decir, por ejemplo, que el único mérito que tiene Fidel, o que tuvo Fidel Zavala para llegar a ocupar una banca es que haya sido secuestrado por el EPP, acusarle a Desiré Masi de helicóptero del marido, desafiarlo a Rafael Filisol a pelearse fuera del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace que vivamos hoy un clima de tensión permanente. Esa es la realidad, porque no sabemos cuándo va a empezar el lío. ¿Y cómo va a terminar? Y si sabemos cuándo va a empezar, no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, porque por suerte, entre comillas, no pasó a mayores, digamos, el tema del jueves, pero vamos a suponer que haya realmente un tongo de verdad, y bueno, puede quedar secuelas, ¿verdad?, de la violencia física, y bueno, eso sería ya el colmo, digamos, ¿verdad? Así es. Lastimosamente hay que reconocer que el reglamento interno nuestro no le da prácticamente facultades al presidente del Senado para poder sancionar en ese mismo momento, excepto cortarle el uso de la palabra o no darle más el uso de la palabra, pero ni siquiera le permite hacer uso, digamos, de la policía del Congreso para sacarlo. No podés. No puedo. No puedo porque no me faculta el reglamento, ¿verdad? O sea que si un senador se pone a darle trompada a todas las mujeres senadoras, vos no podés sacarle, tenés que mirar. Así. No, de hecho que no me voy a quedar mirando, ¿verdad? Pero no hay un artículo que diga el presidente tiene la facultad de decir a los guardias, sáquenlo, porque también cuando ingresa el guardia o ingresa el funcionario del Senado de Seguridad, el civil, ¿verdad? Sí. Funcionario civil, bueno, ¿qué hace? Lo agarra al senador, lo suelta, se interpone en el medio. ¿Qué hace el pobre personal, verdad? Porque al final de cuentas los 45 son su jefe, digamos, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es votar mañana, aparte de esto, un reglamento donde que si alguien se excede, ustedes tienen la potestad de pedir a los guardias del Congreso armados, ¿verdad?, que le saquen a él o a quien sea. No, y mañana en uno de los puntos del orden del día tenemos modificación al reglamento interno. Bueno, esperemos de que los colegas entiendan de que alguna facultad tenemos que tener, porque esto puede ser hoy así y mañana no sabemos, esa es la realidad, ¿verdad? Mañana puede ser peor. Claro, porque hacemos toda una campaña contra la violencia, hablamos de que así se empieza y luego termina una mujer muerta, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo, o sea, si tenemos todo, acá hicimos apenas un compendio pequeñito, obviamente, ¿verdad? Y escuchamos sus palabras cuando habla de fusilar a familias, ¿verdad? Y en las declaraciones que hizo, no ayer, sino el miércoles, hablaba de periodistas. Sí, también. Varios periodistas de distintos medios. Sí, o sea, no hace distingo de este u otro medio. Y hoy se refirió a propietarios de medios, ¿verdad? Claro. Con quienes, lógicamente, uno tiene diferencia, ¿verdad? O sea, pero la libertad... Imagínate que si yo voy a fusilarle a todos con lo que tengo diferencia, no sé quién queda bien. A eso me refiero. Uno tiene diferencias, pero hay forma y forma de dirimir las diferencias. Claro, obvio. O sea, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, no porque yo sea agresivo verbalmente contigo, mis fundamentos van a tener mayor asidero, o voy a ser más convincente porque empiezo a insultarte o a calumniarte o a injuriarte, ¿verdad? Yo puedo decir mi forma de sentir y de pensar, pero de una manera respetuosa, y muchas veces esa forma respetuosa y elegante es más incisiva y es más efectiva, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Mañana qué es lo que ustedes tienen que hacer? Mañana nosotros tenemos una sesión extraordinaria que tenemos algunos puntos en el orden del día. Varios colegas senadores me han solicitado la convocación a una segunda sesión extraordinaria para tratar una eventual suspensión del senador paraguayo Cubas y una eventual suspensión del senador Enrique Riera. ¿Y la parte del reglamento cuándo lo van a tocar? ¿En esa primera? En la primera.
En la primera sesión extraordinaria. ¿En la primera qué puntos tiene? En la primera extraordinaria. En la primera tenemos... ¿Pero el tema de seguridad? Tema de seguridad, una discusión en general al tema, con respecto al tema de seguridad, o de inseguridad, mejor dicho. De inseguridad, claro. Pero no es con los ministros todavía. No. Es a ver si lo interpelan o no. Claro, y eventualmente si alguien presentase un proyecto de citación o interpelación, ¿verdad? También tenemos... ¿Reglamento? ¿Me decís lo del reglamento? Lo del reglamento, y antes que eso tenemos el tema de la declaración de emergencia penitenciaria. Ajá. Como consecuencia de esos sucesos que ocurrieron en... San Pedro. Exactamente, en la penitenciaría de San Pedro, y otras cuestiones que inquietan, digamos, a las autoridades del... Bueno, y después sería lo del tema de la sanción. Y una segunda sesión extraordinaria. Pero vas a convocar ya vos. No está convocada ya. Ah, ya está convocada. Ya está convocada, sí, ¿Para señora. qué hora es la segunda? Y al término de la primera. Al término de la primera, Así inmediatamente. mismo. Sí. Inmediatamente. O sea que sí o sí va a haber, entonces sí hay quórum, obviamente. No, yo creo que va a haber quórum. Yo creo que cuando se trata de este tipo de cosas casi siempre están todos. Aparentemente hay unos 5 senadores. ¿Sos partidario de sancionarle a los dos del mismo modo? Porque te pregunto, ¿el estatuto de ustedes o el reglamento, mejor dicho, tiene diferentes tipos de sanciones o uno arbitrariamente establece cuál es la sanción o están establecidas 30 días? Hasta 60 días. Ah, es hasta 60 días. Y yo soy partidario de la suspensión de los dos colegas. ¿De los dos? Eso queda a criterio del Pleno. Sí, ya sé, pero tu posición es que y sean se los dos necesitan 2/3 partes de los votos de los presentes. Ah, 2/3 partes. Sí, por ejemplo, para... Sí, para sacarle la... Por eso ese tema de la ley de autoblindaje que ahora les toca a ustedes rechazar o no el veto, ¿verdad? A mí me parece muy bien que haya rechazado el veto diputados, ¿verdad? Porque es algo sin sentido, ¿entendés lo que te digo? Ya sé que la Constitución se crea dudas, pero si para sancionarle 15 días, un mes a un senador, una multa, necesitas 2/3, ¿cómo va a necesitar mayoría simple para echarlo de por vida del Senado por todos los años que le queda? O sea, no tiene ninguna lógica, primero. En segundo lugar, porque no igualás a todos por igual, en el sentido, presidente 2/3, ministro de la Corte 2/3, a todos es 2/3, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los senadores que también son electos, ¿verdad? Mayoría simple. Y se dice que la política es racionalidad y sentido común, pero esto no tiene ni racionalidad ni sentido común. Claro, en absoluto. ¿Vos crees que pero esa es la realidad. ¿Vos crees que se va a rechazar el veto? En Senado, diputados ya rechazaron. Yo creo que se va a rechazar. Se va a rechazar y va a quedar mayoría absoluta, nada más, ni siquiera de 2/3. No, va a quedar mayoría simple. No. Perdón, se va a aceptar el veto, digo. Ah, se va a aceptar. Yo creo que se va a aceptar el veto. Bueno, pero espera, y al rechazar diputados, nosotros necesitamos 23 votos. Para aceptar el veto. veto. No, 23 necesitan para rechazar el veto. Yo creo que es así. El veto se rechaza, no es que se aprueba el veto. Exacto, eso no existe. Sí, 23 votos. Sí, pero yo creo que va a haber votos para aceptar el veto. Lo que significa que no va a haber votos para rechazar. Eso, no va a haber votos para rechazar. Eso es lo que yo creo ahora. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que ustedes no rechazan el veto, pero sin embargo, diputados, ¿qué pasa cuando una Cámara sí y la otra no? Las dos tienen que rechazar para que quede rechazado. Rechazó diputados y si nosotros... si nosotros tenemos que rechazar, sí. No basta con una. No basta. Ni se repite ni nada. Directamente queda vigente el veto. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Sí. Bueno, continuamos con Blas Llano, este último bloque, porque después estamos con el tema de la modificación del artículo 245, que significa de cuántas miles de presos van a estar en libertad y qué va a significar esto y cuál es el criterio. Entonces mañana es un día decisivo porque como van a tocar en dos momentos, en la primera extraordinaria y luego en la segunda, pero en la primera van a tocar el reglamento interno, sería interesante ahora que sucedieron todas estas cosas y varias cosas, que se pongan a discutir un reglamento que ponga orden en el Senado, Blas, ¿verdad? Sí, absolutamente. La reincidencia, por ejemplo, si a nivel, lo mismo pasa a nivel penal, voy a discutir ahora también con los próximos invitados. La reincidencia tiene que ser castigada. No, ¿verdad? Absolutamente. Por eso yo le pedí hoy a los líderes de bancada, porque los lunes tenemos reunión de mesa directiva con los líderes de todas las bancadas, les pedí que por favor, ¿verdad?, acerquen un proyecto a los efectos de incluir estas sanciones o estas penalidades, digamos, en el reglamento interno. Porque yo, Mina,
por más que sea el presidente del Senado, del Congreso, no puedo aplicar una sanción si no tengo ninguna norma jurídica que me habilite, Así ¿verdad? es, Lo así contrario es ser un dictador, ¿verdad? Totalmente. Entonces totalmente. yo necesito, no solamente yo, ¿verdad? Sí, o sea, el Senado necesita El Senado orden. necesita, la institución Claro, necesita. claro. No importa quién sea el presidente, ¿verdad? Sí. Una norma clara que establece, bueno, hasta acá se permite y a partir de acá estas son las sanciones previstas. Así es. Y hay que incluir, la expulsión. y hay que incluir, entiendo yo, como una sanción ya, digamos, extrema, de última instancia, una vez que se hayan agotado, digamos, las demás sanciones, que pueden ser amonestaciones verbales, pueden ser multas, pueden ser suspensiones de hasta 60 días. La primera puede ser por 30 días, la segunda por 60. Y bueno, y si llegásemos al colmo, digamos, de cosas que ojalá no ocurran nunca, bueno, ya hay la expulsión, ¿verdad? Pero mientras no se tenga eso, no se puede aplicar. Claro. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces mañana. ¿Vos pensás que el tema de las sanciones de los 60 días sí se va a aplicar? Yo creo que sí, por lo menos eso manifestaron la mayoría de los líderes de bancada hoy en la mesa directiva. Aunque hay que reconocer también de que no todas las bancadas pudieron discutir el tema, porque esto ocurrió el jueves. Muchos viajan ya al interior, etcétera, etcétera. Sí, pues ya vinieron y saben que hay una extraordinaria ya saben para el lo que se va a tratar. Claro. Y yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que va a haber una suspensión, pero en el Senado, así como en la Cámara de Diputados, hay que esperar hasta el conteo total de los votos, sobre todo por esa mayoría calificada que se requiere. Claro, por ultimísimo, como famoso tarea para la casa, a pesar que yo estoy en contra de que a los niños se les dé tarea para la casa, pero como ya no sos niño, te vamos a dar una tarea para la casa. En el sentido siguiente, qué importante sería, Blas, que el Congreso, digo, ¿verdad? Y vos como presidente del Congreso, que promuevan, yo veo tan necesario un acuerdo nacional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? Sobre algunos puntos esenciales, donde efectivamente ahí no haya pelea, ahí no haya discusión en términos, sí, discutamos qué puntos, 2 o 3 nomás, ¿verdad? Y uno de ellos tiene que ser el combate a la pobreza, ¿verdad? O sea, que uno pueda bajar, no sé, 3 puntitos, 4 el desempleo, 2 puntos o 3 la pobreza extrema, ¿verdad? Pónganse nada de acuerdo, la inseguridad, qué habría que hacer y ahí todo, si hay que quitar una ley, que el legislativo quite, si hay que aplicar de tal forma la ley que el Poder Judicial lo haga, si hay que dar más presupuesto, que el Ejecutivo lo ponga, ¿verdad? Pero qué importante sería que promuevan, porque si no, vemos esto que hasta nos divierte de repente ver cómo ustedes se pelean, pero digo, ¿qué? Y el país, digamos, o sea, ¿qué se puede hacer por el país, digamos, para que no haya más tanta gente pobre, que no haya más tanta falta de salud, de atención de salud? O sea, hagan eso. Mira, viste que vez pasada hablamos por radio y algo hablamos de eso. Hoy casualmente tuvimos una cumbre de poderes en el Palacio de López, por supuesto con el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, referido al tema de la reducción del gasto público. Y en un momento dado yo le planteé al presidente de la República y a todos los presentes la posibilidad de buscar un acuerdo político, no solamente para la reducción del gasto público, sino que al mismo momento de reducir el gasto público, tocar también otros temas. Así es. Porque si vos recortás, digamos, el gasto público y te sobra un poco de recursos, vos podés inyectar eso a programas de carácter social. Claro. Y después cuando fui al Senado, hablé así vagamente, te reconozco, no fue un planteamiento así formal tampoco, vagamente con algunos colegas, hablé por ejemplo con el senador Cito Pereira, hablé con la senadora Desiree Masi sobre esta idea, y te diría que no cayó para nada mal, ¿verdad? Por lo tanto es una idea que hay que desarrollar. A mí particularmente me gusta porque como hablamos esa vez en radio, ¿verdad? Me parece que hay momentos en que hay que construir. Así es. Y hay momentos de enfrentamiento democrático. Ya tenemos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. El año que viene, bueno, y ahí nos enfrentaremos nuevamente y la gente va a decidir a quién lo lleva de intendente y a quién lo lleva como concejal. Pero mientras tanto hay que procurar de avanzar en cuestiones y de consensuar en políticas de Estado
y eso solamente se logra mediante el diálogo y abriendo un espacio, claro, un escenario. Puntos, no hay que hace falta ser muy ambicioso, pero 2, 3 puntos. Así es. Me parece fantástico. Gracias, Blasi. No, gracias a vos. Si me permitís, voy a mandar un pequeño saludo. Sí, claro. A la teleaudiencia. Sí. Y a mi mamá, que hoy cumple 72 años. Ah, felicidades. Todavía no le saludé porque salí muy temprano. ¿Cómo se llama tu mamá? Sofía, mamá Sofía. Bueno, muchas felicidades, doña Sofía, entonces. Gracias por estar, no, gracias, ¿sí? Presidente del Congreso, Blas Llano, entonces, conversando acá en Noticias Paraguay sobre lo que va a pasar mañana, sanciones, reglamento, vamos a ver, así que estén atentos. Por Radio 1000, obviamente, lo escucharán. Ahora sí, vamos a nuestro segundo tema. Está Lizy Teresita Sánchez, ella es juez penal de garantías, así se dice, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Jueza o juez, tengo que decir? Para mí juez es la palabra. Juez, ¿verdad? Y el artículo es el que define el género. La juez. La juez, sí. Pasa con la fiscala también, sí. Es la fiscal, ¿verdad? Sí. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y yo, sin embargo, no sé por qué jueza sí me acostumbré a utilizar. Hay palabras que me chocan cuando se... Sí. Pero jueza sí, yo uso jueza. Ricardo Merlo, fiscal y a la vez presidente de la Asociación de Fiscales. Gracias por estar, ¿sí, doctor? Gracias, Mina, a vos y a toda la audiencia. Marcos Con Gallardo, representante del Poder Ejecutivo ante la comisión, esta me encanta, la comisión del Poder Ejecutivo, o sea, representante del Poder Ejecutivo ante la comisión que estudia la reforma del sistema penal y penitenciario. Gracias por estar. Muy buenas noches para vos, Mina, para todos los asistentes acá. ¿Tenemos informe acá, Jenny? Bueno, a ver, Jenny. En este informe les explicamos cuáles fueron las leyes que fueron promulgadas la semana pasada por el presidente de la Nación, los artículos y algunos datos relacionados con el sistema penitenciario paraguayo. El presidente de la Nación, Mario Abdo, promulgó el viernes la modificación de algunos artículos del Código Procesal Penal. Son 2 leyes modificatorias. Una, la Ley 6.350, que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal, por la que los jueces vuelven a tener la potestad de decidir si otorgan o no medidas sustitutivas a la prisión a los procesados por cualquier tipo de delito. Desaparece la figura de crimen, que en el texto anterior no permitía a los magistrados otorgar libertades. Este es un texto definitivo. La otra, la Ley 6.353, que modifica los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal. En estos artículos se hacen referencia a los plazos procesales. Extiende de 48 horas a 5 días hábiles el tiempo en el que el juez o tribunal debe resolver los pedidos de revisión de las prisiones preventivas. Y también extiende de 24 horas a 10 días hábiles el plazo para la libertad de los procesados por resolución ficta. El texto de esta ley estará vigente hasta el 31 de enero de 2020. A partir del 1 de febrero del año que viene, vuelve a regir la ley derogada por esta. Así, los plazos procesales vuelven a reducirse. Estos cambios obedecen a la necesidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles, pero algunos sectores argumentan que servirá para que varios políticos procesados por corrupción recuperen su libertad. La realidad del sistema penitenciario es alarmante. El Ministerio de Justicia reconoce que se ven sobrepasados en su capacidad de albergar a más personas en las penitenciarías, por lo que urge descongestionar las cárceles, liberando a personas que podrían litigar en libertad y con la construcción de más cárceles. El sistema penitenciario paraguayo tiene una capacidad de 9.492 plazas para albergar a personas privadas de libertad. Actualmente la población penitenciaria llega a 16.607 reclusos en los 18 penales de todo el país. De las 16.607 personas recluidas, el 80% soportan un proceso judicial y el 20% son personas que cuentan con condena. Con relación a la cantidad de guardiacárceles, existen en todo el sistema unos 1.400 agentes penitenciarios. En la siguiente placa veremos la lista de los 10 hechos punibles más comunes por los cuales las personas privadas de libertad están en las cárceles. En primer lugar, se ubica el robo agravado. Unas 3.460 personas están presas por este hecho. En segundo lugar, se ubica la comercialización, posesión y tráfico de drogas. Unas 2.591 personas están recluidas en las cárceles por asuntos relacionados a droga.
En tercer lugar se ubica el homicidio doloso con 2.289. En cuarto lugar, el hurto agravado con 1.508. En quinto lugar, la violencia familiar con 1.377. En sexto lugar, el abuso sexual en niños con 843. En el lugar número 7, la coacción sexual y violación con 564. Y con la misma cantidad de números, el robo. En el noveno lugar tenemos al hurto con 386 y en el décimo lugar la reducción con 219. Robo una caja fuerte. Bueno, este es el informe que nos presentó Jenny y les pregunto, ¿qué va a significar el cambio, estos cambios, digamos, tanto del artículo 245 de la ley 6.350 y estos otros plazos, digamos, que también cambiaron? A ver, ¿quién tira la primera piedra? A ver, sí, yo creo que ¿qué representa este cambio? Sí, para mí representa también a la vuelta a lo que expresa la Constitución. Y esto para mí es muy importante, porque el artículo 19 de la Constitución de la República nos habla de la indispensabilidad. Esta es la palabra que usa la Constitución. O sea, solamente cuando es indispensable se puede decretar la prisión preventiva, indispensable al proceso. Por tanto, bueno, hoy en día teníamos, o hasta unos días teníamos una ley que tasaba una serie de hechos punibles que le decía al juez, usted nunca puede otorgar ningún tipo de medidas alternativas, sino solamente puede aplicar la prisión preventiva. Y le dejaba... Cuando es crimen. Cuando es un crimen, sí, en ciertos hechos punibles, ¿verdad? En crímenes. Y le dejaba de manos atadas al juez, digamos, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos una ley nuevamente que pone la gran responsabilidad en manos o en los hombros de jueces y juezas, a partir de lo cual se espera que esta responsabilidad esté debidamente fundada en el Ministerio Público, ya que es el Ministerio Público quien requiere normalmente las medidas cautelares como la prisión preventiva, de carácter personal, digo yo. ¿Y todos ustedes están de acuerdo con esto? Pregunto. Sí. En lo que a mí respecta, es cierto, desata un poco las manos del magistrado porque nos tocan situaciones, y voy a referirme en particular al caso de violencia familiar, ¿verdad? En el cual nosotros estamos viendo el peregrinar de toda la familia a los efectos de que la persona que está siendo imputada recupere su libertad. Y nos vemos imposibilitados de hacer nada porque por la calificación misma que tiene, la expectativa de pena y la prohibición taxativa que nos da el 245. Claro, porque encima ahora hay algunos delitos que se convirtieron en crimen, ¿verdad? Exacto. Y al pasar a crimen, te limita el artículo 245. El de violencia familiar justamente es uno de ellos que de 3 años pasó, o de 4 años pasó a 6 años. Claro. Se convirtió en crimen y genera... Entonces, cualquier cantidad de personas que tienen problemas con su señora están todos presos, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Y tiene incluso implicancias, es muy seria ese hecho punible porque la familia mismo queda destruida después de eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bastante saludable esta disposición de modificar. Ahora, justamente eso, ya que tiene que ver con esto de la violencia familiar, que hay muchísimos presos encima, ¿verdad? Y el tema es que encima, ahora con la nueva ley de protección a la mujer por la cantidad de feminicidios que hubo, ¿verdad? Basta que una mujer diga y ya se le tiene que no solamente imputar, sino que por lo tanto al estar imputado por un hecho como este, al haberse elevado la pena ya es crimen y al ser crimen por la pena elevada, solo con la denuncia ya tiene que estar preso porque los jueces no pueden. A mí me parece muy bien que un juez tenga la capacidad de decidir, hay casos y casos, ¿verdad? Y que entonces vos a uno sí le des y a otro no le des por la gravedad del suceso, del hecho, las reincidencias, qué sé yo, un montón de elementos, ¿verdad? El tema nomás es que esto va a traer problemas, ¿verdad? Lo otro también era problemático, es cierto, porque hay mucha gente que no hace falta que esté preso y puede seguir sus procesos en libertad, bajo control, pero se puede seguir el proceso. Coincido que eso es así, que hay varios probablemente. Pero
El tema nomás también, después vamos a suponer, jueza, vos agarrás y un señor que le garroteaba a su señora y a su hijo y qué sé yo, y vos, como ahora tenés la posibilidad de decir, no, bueno, pero fue en circunstancias, le decís, vamos a seguir el proceso, pero en libertad, ¿verdad? Después le mata a la chica. Van a decir que vos le dejaste libre al tipo que le fue y le mató a su señora. ¿Entendés lo que te digo? Sí, o sea, más, es un me problema. puede costar el cargo. Sí. Porque seguro que me van a denunciar. Seguro al que jurado. así mismo. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, qué difícil esto. Como también, después el otro también caso. Mira, Mina, el caso que vos estás dando es una posibilidad real. No vamos a engañarnos, tenés razón. Ahora, el punto es este. Hay otros medios, instrumentos que el propio Estado paraguayo hoy en día está a punto de implementar, como la tobillera. Las tobilleras electrónicas. Y hay datos muy interesantes en Uruguay, que es un país más o menos igual a nosotros, ¿verdad? Que tienen, digamos, la mitad de población, pero puede ser medido, puede ser comparado eventualmente con Paraguay. Y a partir de la implementación de las tobilleras, los casos de violencia o de feminicidio disminuyeron. No solamente disminuyeron, han sido cero. Ni una sola mujer ha sido muerta en caso de violencia, ¿verdad? Y esto habla de que, bueno, puede ser una respuesta. Yo no digo que el caso uruguayo se vaya a replicar en Paraguay, pero hay otros mecanismos que lastimosamente hace muchos años están establecidos por ley, pero no se implementan. 3 años ya tiene la ley, Mina. ¿Cuál? ¿La de la pulsera? La pulsera. Ahora se volvió a cambiar la ley, en estos días nomás, y se le dio al Ejecutivo por fin, para que el Ejecutivo reglamente la ley y lo ponga en ejecución. Me parece a mí que esta crisis penitenciaria, que es real, ha sido producto de la mala aplicación de normativa que viene de la mano de una mala ley. Claro, tú sabes también, perdón que te interrumpa, el tema que este cambio de esta mala ley que les ataba a que todos se vayan presos y hay que discriminar porque hay casos y casos, ¿verdad? Perfecto. Pero el tema también porque hubo abuso. Siempre eso, cuando hay abuso de una cosa o de la otra, después vienen las quejas y los cambios, ¿verdad? Porque también se le alargaba a todo el mundo, sinceramente. O sea, en el sentido que, lastimosamente, los jueces son humanos, ¿verdad? Y así como hay buenos jueces, hay pésimos y malísimos jueces, ¿verdad? Hay buenos periodistas y malísimos periodistas. Hay buena gente y mala gente, en síntesis, el mundo está dividido así, ¿verdad? No importa la profesión. Entonces, la gente tuvo miedo porque gente involucrada en crímenes terribles, litigaron en libertad, se fugaron, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, Palardo se fugó, ¿verdad? Oviedo se fugó, ¿verdad? Entonces digo... Arrón se fugó. Arrón se fugó, ¿verdad? Entonces digo, sí, cierto, ¿verdad? Por culpa de estos criminales, después también un señor que, bueno, que tuvo algún tipo de altercado, se queda meses preso, digamos, y tampoco es justo, ¿verdad? Pero ¿cómo? A ver, dejar en manos de los jueces, porque lastimosamente cuando tuvieron la libertad, los jueces, digo, abusaron de esa libertad. Entonces, ese es el temor, ¿entendés? Pero ese abuso puede ser controlado, Mina. Está el jurado de funcionamiento de magistrado. Hay órganos institucionales que deben poner orden. Pero no estamos en Suiza, pues. Sí, bueno, pero que deben poner orden. Y por otra parte, creo que esta nueva confianza, porque esta es una señal muy importante que envía el Poder Legislativo al sistema judicial, tanto a fiscales como a jueces. ¿Y qué es lo que implica esto? Que yo creo que la Corte y el Ministerio Público debe comenzar a trabajar profundamente en la recapacitación de todo su personal, Hay un abandono técnicamente de la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, y hemos llegado a esto, ¿verdad? 16.000 personas no puede sostener el Estado paraguayo hoy con la infraestructura que tiene, con el presupuesto que tiene. Vos sabés que, mira, el presupuesto general de gastos que realiza técnicamente el Congreso de toda la transición, digamos de 30 años a esta parte, nunca ha sido más de $1 lo que se le ha dado a cada persona privada de libertad para su salud, para su educación, para su comida, para todo. No, pero por eso es muy importante esta coordinación interinstitucional que se está haciendo, ¿verdad? Sí. Donde, aparte de hacer modificaciones a la ley, etcétera, estoy muy de acuerdo y ojalá que estén no hago el control de esto, pero sí la discusión, es que
el tema de la rehabilitación de la persona que va presa, ¿verdad? Se están bajando líneas, Mina, muy importantes en esta mesa que se conformó interinstitucional, en las cuales realmente está tomando en serio esto. Porque no es que la ley sea el problema, o tal vez la mala actuación de los jueces solamente. Acá tenemos un sistema penal en el cual tenemos investigación, inversión en jueces, inversión en fiscales, en un proceso penal que termina finalmente, vos sabés, con las cárceles donde se tiene que recuperar el control de las cárceles. Claro. Ese es el verdadero problema que tenemos al final. Todo esto es parte del problema, pero tenemos que verlo en su conjunto. Decía, el tema de las personas que ingresan, hablamos de personas que tienen adicciones. Bueno, tienen que recibir tratamiento para salir, exactamente, es un problema del sistema de salud que tiene que incorporarse a trabajar en el sistema penitenciario. Claro. Entonces, estos son todos los elementos que hay que tratar. No solamente el problema fue la ley o tal vez alguno que otro operador que en su momento no aplicó correctamente. Está bien, hubo una reacción. Ahora tenemos un sistema carcelario en colapso, pero hoy, insisto, no podemos trabajar en números para despejar nomás los números. Claro, pero justamente lo que yo les pregunto es lo siguiente. Hay sobrepoblación carcelaria en relación a la infraestructura que tenemos, digamos, ¿verdad? Pero si existe tal cantidad de delincuentes que tienen que estar presos, entonces, ¿cuál es para descongestionar? Vamos a liberar a los delincuentes. ¿Entendés? O sea, tampoco esa es la salida. O sea, no, bajo ningún sentido. Entonces yo lo que quiero saber es cuál va a ser el criterio. Por eso me pareció muy bien que se alargue el plazo para que los jueces tengan más tiempo de estudiar caso por caso, digamos, ¿verdad? Sí. Quién se merece la libertad y quién no, ¿verdad? Porque si no, la población lo que está otra vez alertada es decir, de golpe 4.000 delincuentes en la calle, ¿entendés? Entonces hay que ver qué tipo de personas ustedes van a liberar, digamos, ¿verdad? No, yo creo que ya hay algunas aproximaciones a datos. Yo creo que no va a ser bajo ningún sentido en ese orden. Ahora, todos podemos decir, todos podemos pensar, 16.000 personas son las privadas de libertad. ¿Por qué no 16.000 audiencias de revisión, verdad? El derecho está, pero ellos también saben cuáles son los hechos punibles graves. El sistema judicial sabe cuáles son los hechos punibles graves y que es el primer requisito que establece el artículo 242 que debe revisar o ante el cual debe enfrentarse el Ministerio Público y el juez. O sea, es imposible que esto suceda si es que hay un buen control de parte del Ministerio Público y de la Judicatura Nacional. A ver, ¿por qué el Ministerio Público? El Ministerio Público es un proponente, ¿verdad? Cuando inicia la investigación y se dan las condiciones en que una persona comete un hecho punible de relevancia y su participación y peligro de fuga o peligro de obstrucción, que son los elementos que se tienen que analizar, tiene que decirle al juez, señor juez, tenemos esta situación, yo creo que esta persona tiene que estar adentro. Tiene que guardar reclusión porque es la forma en que nos vamos a asegurar de que se someta al proceso y finalmente, si va a salir condenado, que cumpla con su condena. Eso es lo que el Ministerio Público... No solamente el peligro de fuga, que es un elemento, ¿verdad? El peligro de obstrucción es otro elemento. Ya sé, pero también el peligro del ser ese según qué delito haya cometido. Porque como te digo, si es un violador, ¿verdad? Acusado de un violador de una niña y que encima le mató a la niña violándola, ¿verdad? Entonces, a ver, vos vas a agarrar y le vas a dar prisión domiciliaria o que litigue en libertad cuando puede violar a otras niñas más, ¿verdad? Porque sabemos bien que el violador es un tipo que sí o sí es recurrente, ¿verdad? Esa es una situación de un pronóstico de peligrosidad que nuestro código procesal no recoge. Y es una realidad eso mismo. Exacto. Por decirte, el riesgo para las víctimas está en la Convención Europea de Derechos Humanos, pero no en el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, entonces, o sea que quiere decir que ahora todos ustedes, o sea, ustedes digo, los jueces y fiscales a los violadores de niñas y que la matan, le van a dejar en libertad porque el artículo 245... No significa eso. Bajo ningún sentido comparto eso, Mena. Eso es totalmente fuera de lo que establece nuestra Constitución y la ley. Claro que nuestra Constitución también, así como dice que la prisión preventiva es indispensable, también nos dice... No es indispensable, dice no es indispensable. No es indispensable
también nos dice con toda claridad que la protección de la sociedad es uno de los fines que tiene el Estado, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que protegerse a través de los medios que le otorga la propia Constitución y la ley. Y como te decía, si el primer requisito que yo tengo que ver es que la peligrosidad es un hecho, que el hecho sea un hecho grave, como estás hablando de un hecho muy grave, o sea, a una niña se le ha matado, a una niña se le ha violado, o sea, hay casos que son graves que bajo ningún sentido uno esperaría que un magistrado, bajo ciertas circunstancias, pueda otorgar algún tipo de medida alternativa a la prisión preventiva. Pero se ha hecho eso. Y se ha hecho y se ha abusado y no se ha tomado las medidas respectivas en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto es ¿Y por qué ahora se va a, vos crees que a controlar más? Para que no haya excesos por parte de los jueces. Muchos me dicen lo mismo, Mena. Yo sigo teniendo esperanza, ¿verdad? Me dicen, ¿por qué vamos a confiar en el fiscal hoy en día si nunca estuvo a la altura del fiscal? Porque el fiscal lo único que dice es, la ley dice tal cosa y que se vea al juez con la prisión preventiva. Por ejemplo, dos casos. El juez directamente no estaba fundando su resolución, ¿verdad? Estoy hablando de casos exagerados para que se entienda, para que entienda la gente. No es que sea la regla precisamente, ¿verdad? Y bueno, y ahí se verán. Pero yo le pregunto y dejo esta pregunta porque tengo que ir a la pausa. Por ejemplo, en el caso de flagrancia, ¿verdad? Y en el caso de reincidencia, ¿verdad? ¿Por qué en esos casos, por ejemplo, yo creo que sí o sí se le tiene que dar prisión a la persona mientras litiga? Tiene que estar preso. Flagrancia y reincidencia, pero me contestan luego, ¿sí? Pausa y volvemos. Se me reba el tiempo como siempre, pero estábamos discutiendo acá en la pausa ¿para qué una persona se le dé la prisión preventiva? O sea, es imputado, ¿verdad?, por la Fiscalía. Así mismo. ¿Cuándo sí o sí se tiene que ir preso? De hecho, como nosotros como fiscales, ¿qué queremos? Queremos asegurar que esa persona se someta al proceso. Sí. Entonces ahí se evalúa, ¿hay peligro de obstrucción? Porque es lo que dice el código, es lo que están reclamando todos, que la Fiscalía tiene que ayudarle al juez a fundar su sentencia dándole los argumentos. Y los argumentos son, cometió un hecho grave, hay peligro de obstrucción o hay peligro de fuga, obviamente porque se presume que si tiene una pena grave, podría esto incidir en el ánimo de que haya peligro de fuga, como un primer análisis muy rápido, así que se hace dentro de las 24 horas. Pero hoy y siempre tenemos que darle los elementos al juez y convencerle de que esa persona tiene que guardar reclusión para someterse al proceso porque están presentes esos elementos. Ese es el análisis que hace Tiene un que fiscal. darse estos tres hechos juntos, o sea, que sea un hecho grave, claro, o sea, ¿verdad? Que sea necesaria la presencia del imputado al proceso. Que haya peligro de fuga, también tiene que existir. Claro, porque si no, no va a estar en el proceso. Y obstrucción. No, o obstrucción. Son eso es importante. Porque a ver, ¿es o no? Porque vos decís que es y. O obstrucción, vamos a decir que puede haber el peligro de obstrucción también. Ajá. Y había otra cosa más. No, y tres son, el que evidentemente haya participado, haya la convicción de que participó del hecho punible, que es lo primero, que el hecho punible sea grave. La participación, la primera. Claro, la participación es lo primero que se tiene que acreditar. Como dijiste, la flagrancia de repente es un elemento importante que da cuenta de la participación, entonces, pero aún así, aunque sea en flagrancia, tenemos que ver si la persona se va a someter al proceso aún estando en libertad, porque la regla es que esté en libertad. Claro, pero yo pensé que si era un hecho, si por ejemplo, flagrancia y de un hecho grave, entonces yo pensé que ahí ustedes ya tenían la posibilidad de decidir una prisión preventiva. No es así. Entonces. Nosotros podemos pedirle al juez, pero tenemos que darle los elementos para fundar pero vos me decís que solamente que tiene que haber peligro de fuga o obstrucción. O si no. O sea que un señor le viola a una niña de 3 años, le mata también en la violación. Vecinos ven, sacan la foto cuando él está violando y matando a la nena, ¿vos le dejarías en libertad? No, pediría obviamente la prisión basado en que con todos estos elementos hay peligro de fuga o podría haber un peligro de obstrucción. Bueno, pero vos decís que tiene que haber peligro de fuga o obstrucción. Si es el hecho grave nomás
y flagrancia no basta para ponerle preso. Es la regla. Para Eso te digo, nosotros la los ley. fiscales, cuanto más fácil me haga el trabajo que se queda adentro a quien yo le quiero asegurar, Sí, ya sé, mejor. pero no es así la ley, decís vos. No es así la ley. La ley dice que nosotros tenemos que acreditar ante el juez estos elementos. Ahora, Pero, yo te agrego esto. Tu caso, no, yo tu te agrego. caso es facilísimo. Ese es un caso de taquito. Disculpame agregarle así. Porque. Pero para el fiscal. Claro, no, hay un hecho peligrosísimo. Sí, que puede volver a vuelva a hacer. realizar el hecho, que se fugue. Pero lo que él dice que la ley no dice Que eso. se fugue, exactamente, Claro, ahí que estamos. en el caso que vos estás dando. Ah, bueno, que ya se sé, pero fugue, es una especulación. que, nomás tuya. que vuelva a hostigar a la víctima, ¿verdad? Obstrucción. O a los parientes de la víctima. No, ese caso es muy fácil, Mina. Hay otros casos que son más complejos. Pero el caso que vos estás dando, pero a rajatabla, te diría prisión preventiva, en el fondo de Tacumbú. Y si no hiciera eso un juez, que vaya al jurado. Bueno, ahí estamos. Quizás esa sea una de las pocas facultades que tiene el juez penal de garantía. Tomar la decisión, ¿verdad?, de la medida cautelar que va a aplicar, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que el ministerio diga, ¿verdad?, muy interesante, pero la decisión final lo tiene el juez, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué es lo que el juez va a hacer? ¿Qué es lo que...? Ahora, eso es lo que nos dieron esa facultad de evaluar cuál es la hipótesis de hecho que nos presenta, ¿verdad? ¿Cuál es la relación, ¿verdad?, con el autor, ¿verdad? Está ya la sospecha, ya está avanzada sobre esta persona, ¿verdad? La gravedad, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa de pena que estamos teniendo? Porque nosotros vamos a dar una calificación provisoria, ¿verdad? Sí. Que si bien es cierto nos quitaron la prisión por crimen, no es menos cierto que nosotros en el Código Penal tenemos una clasificación, ¿verdad?, donde nos dice claramente de que hasta 5 años es delito y pasado los 5 años es crimen. Eso es categórico, eso no está derogado. Entonces, en base a eso el juez va a tomar la determinación si por sí o por si no. Es más, yo soy una de las juezas, ¿verdad?, que digo que para mí la petición del Ministerio Público en lo referente a medida cautelar no es vinculante con mi decisión. Claro. Yo tomo mi decisión. Así es, Y eso si está alguien no está de acuerdo, pues que interponga el recurso Así es. correspondiente y vaya y decide, que decida el superior, entonces, Claro, ¿verdad? eso es Pero así. yo me reservo totalmente el derecho de la decisión que voy a Así tomar. es. Y voy a evaluar, y hoy con más razón todavía, y voy a ver la obstrucción, y voy a ver en la fuga, y voy a ver la gravedad y el impacto en la sociedad. Y la reincidencia, les pregunto, en ninguna parte de la ley, de esta o de otra, se habla de que en caso de reincidencia no puede ser... Solamente en el artículo 65, cuando se evalúa la sanción luego del juicio de la ley pública. luego del juicio. Para aplicar la pena. Para aplicar la pena. Ahí lo que tiene... Ahí es como Ahí se, sí porque se como te puede da un evaluar. margen, ¿verdad?, Sí. para ver qué pena le vas a aplicar, vamos subiendo, como se dice, de un máximo vamos a bajar. Entonces, vamos a ver, y ahí vemos, ¿verdad?, cuántos antecedentes tiene esta persona. Entonces, eso entiendo, ahí. para darle ya la condena. La digamos, condena. ¿verdad? Pero les pregunto, antes de llegar a la condena, ¿verdad? Una persona que cometió ese mismo delito, robo agravado, ponerle, ¿verdad?, varias veces. Entonces, a esa persona, por ejemplo, no se le da la prisión preventiva. Mina, a pesar de que sea impopular decirlo, yo voy a decirte cómo son las cosas. Sí, eso es lo que quiero. Y la situación es muy sencilla. La peligrosidad no está contemplada en nuestro código. Si un hecho tiene una conmoción, aunque sea nacional, eso tampoco tiene que ser diríamos, un elemento para que se le aplique la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque está bajo la presunción de inocencia. A veces nos gusta decir esto, pero eso es Y bueno, una por realidad. eso yo no estaba de acuerdo en que se cambie esto, porque te das cuenta, hay un fiscal que piensa así, varios jueces que pensarán así. ¿Por qué? Porque la ley dice, como dice él, pero, Mina, la eso- ley eso- dice que aunque sea re peligroso, no, igual se lo dejan en Mina, libertad. Súper reiteró 5.000 veces, robó y la cuchilló a la gente, tiene que estar en libertad. No, Mina, pero Acaba de decir eso. la ley, ¿Dijiste eso la o no? ley, la ley, ¿Verdad, doctor? la ley Yo no- lo que dije es todo que la lo que- peligrosidad no no es un hace, elemento que esté exacto. contemplado en el código. Exacto. Porque la persona tiene la presunción de inocencia. Claro. En ese momento, hasta que se le condene, como bien Exacto, lo por dijo eso digo, Marco. entonces, hasta que recién se en la le pena condene, se va que a tener. pasan 4, 5, 6 meses, 8,
va a estar en libertad el tipo que Sí. robó y la acuchilló a una Mira, chica. la verdad que yo no comprendí tu pregunta, ¿verdad? Pues si vos me preguntás y yo fuera juez, Sí. y viene este señor con una condena previa o 2 condenas previas por el mismo hecho punible, claro que no le voy a dar medida alternativa. Ah, bueno, pero a ver, así Pero quiero bajo quiero ver la ningún cara Está del bien, fiscal. es ¿Verdad que un no es así? elemento, me parece interesante, es el Pero criterio no dice que eso puede la ley, tener cualquier ¿verdad? juez, ¿verdad? Pero no Y dice eso la ley, evidentemente ese hecho nuevo que está cometiendo, entonces ya el doctor Marcos Com le está aplicando una medida porque dice va a salir y ya hay es peligroso, Sí. ¿verdad? Pero eso no Y lo dice que la yo ley. digo es que la peligrosidad no es un elemento, o es un Ahora, elemento, doctor Marcos Com. No, como peligrosidad así enunciado, no. Bueno. Pero la peligrosidad está en los supuestos, repito, de peligro de fuga o obstrucción Es a lo la que repetí investigación, varias a un veces, hecho ¿verdad? concreto de la investigación. La Bueno, se me fue el reincid- tiempo. Ay, qué Vos tenés la última palabra porque sos una mujer. ¿eh? Bueno, no, la ciudadanía puede estar tranquila. No va a haber salida masiva de personas procesadas, ¿verdad?, por hechos punibles. Al contrario, ¿verdad?, creo que esta es la oportunidad que estamos teniendo los jueces de valorarlo, de evaluarlo, ¿verdad?, y no va a ser modificada esa situación, por lo menos en lo que respecta aquí en Capital, ¿verdad? Creo que nosotros vamos a seguir con la postura y la posición de analizarlo, ¿verdad? Y si tiene que quedar privado de su libertad, pues quedará privado de su libertad. Y si tiene que salir, pues saldrá, sin problema. Bueno, así estaba, así de confuso es el tema, efectivamente. Y solamente esperemos que los jueces tengan un criterio razonable para juzgar a la gente y dejarla en libertad, porque efectivamente también hay mucha gente que yo sé que no hace falta que esté hoy presa y que va a cumplir y que el delito que cometió tampoco no es tan grave ni tan peligroso, pero hay sí peligrosidad en otros casos. Yo así divido en realidad las cosas, la peligrosidad y la no peligrosidad. Para mí así tiene que ser, pero me dice el fiscal y tiene razón, pues yo no conozco la ley, que no es así. Mega peligroso, igual puede estar en libertad. Bueno, en fin, veremos qué nos pasa con esto y cómo manejan los jueces esta nueva disposición donde le da la potestad efectivamente de darle la libertad o no. Muchísimas gracias, muy buena noche.